Buenas tardes, chiquillos. Vamos a comenzar con la segunda clase. Acuérdense que estos videos están siendo grabados, así que ojo con las bromas que hagan. Buenas tardes. Ayer creo que quedamos en esta imagen, donde está la definición de las distintas especies según Meyer. Meyer dice que hay 2 dominios y 3 reinos. Esto es del año 1990, ¿cierto? Tenemos el dominio procariota y el subdominio Eubacteria. Asimismo tenemos el subdominio Archaebacteria, el dominio Eucariota y el subdominio Protista y subdominio Metabiota. Dentro de este dominio Eucariota, que son las células básicamente que tienen una envoltura en su núcleo celular, está el reino Metáfita y el reino Fungi y el reino Animalia. ¿Ya? Todas las células de estos reinos son células que tienen su núcleo envuelto, ya no está desparramado en el citoplasma, como en el caso del dominio procariota, que está el subdominio Eubacteria y subdominio Archaebacteria. O sea, las bacterias en general tienen su núcleo desparramado en el citoplasma. También tenemos, según Cavalier y Smith del año 1998, el superreino procariota con el reino bacteria y el superreino eucariota con el reino protozoa y reino animalia, reino fungi, reino plantae y reino cromista. O sea, 5 reinos del superreino eucariota y un reino, el reino bacteria, que pertenecería al superreino procariota. Entonces, lo mismo que dije anteriormente, los procariotes son organismos que tienen sus células con el núcleo en el citoplasma, ya no tiene una pared que los separe. En cambio, el superreino eucariota, todas sus células componentes tienen un núcleo envuelto y separado del resto del citoplasma, ¿ya? Esas son las diferencias principales. Este es como el árbol de la vida, animal, vegetal y fungi, según la teoría de la evolución, ¿cierto? Tenemos como ancestros las eubacterias, las archaebacterias, de ahí vienen los protistas, ¿cierto? Que pueden ser multicelulares o unicelulares, y los protistas son eucariotes, en cambio las archaebacterias y las eubacterias son procariotes, ¿ya? Dentro del reino o del dominio eucariote tenemos el reino plantae, el reino animalia y el reino fungi, ¿ya? Esta es una simple representación filogenética, ¿cierto?, de los 3 dominios de la vida: arcae, bacteria, eubacteria y eucariota. Todos los grupos eucarióticos: protista, plantae, fungi y animalia. Protista, plantae, fungi y animalia. Entonces, el plantae básicamente agrupa las plantas, los árboles, las algas,
el reino animalia, todo lo que conocemos como el del reino animal, las hormigas, ¿cierto? Los caracoles, las aves, los mamíferos, los marsupiales, etc. Y el reino fungi tiene organismos llamados hongos, ¿cierto? Hongos. Ahí considera solamente los multicelulares, ¿ya? Los hongos, los microorganismos hongos están dentro del, ¿cómo se llama? Del dominio protista. Estas son algunas características que diferencian a los distintos reinos. Por ejemplo, el reino Monera tiene células del tipo procariota, o sea, la información del ADN está envuelto o separado del citoplasma. Díganme, pues, de acuerdo a lo que hemos conversado. Los procariotes son con núcleo encerrado o no encerrado. No encerrado, como las bacterias, ¿ya? Ahí está el reino Monera. El ADN es circular, número de células unicelulares. Por eso está el grupo, están las bacterias en el reino Monera. Nutrición, existen bacterias autótrofas y otras heterótrofas. ¿Saben lo que es eso? Autótrofo, heterótrofo. Autótrofas es que se alimentan por sí mismos, ¿ya? No necesitan alimentarse de otro ser viviente o, o, o no necesitan de un componente externo para alimentarse. En cambio, los heterótrofos se alimentan de agentes externos, los heterótrofos. O sea, nosotros somos heterótrofos. Energía que utilizan, química y luminosa. Hay algunos que funcionan por energía química y otros por energía luminosa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que a través de fotosíntesis pueden obtener energía alguna y otra a través de la descomposición química de elementos que estén en su ambiente. Pues, por ejemplo, sabemos que hay bacterias, ¿ah?, como la Thiobacillus ferrooxidans, que se alimenta, ¿cierto?, de los sulfuros, ¿ya? O sea, utiliza el azufre para alimentarse. Eso sería heterótrofa y energía que utiliza es química. Tienen reproducción asexual, el reino Monera. Tejidos diferenciados no existen, dice. No tienen tejidos diferenciados, obviamente, porque son organismos unicelulares. Existencia de pared celular existe. Existencia de pared celular existe, pero no en el núcleo. Movilidad, sí y no. Hay algunos que sí se pueden mover, otros no. El protoctista son células eucariotes, ¿ya? Tipo de células eucariotes. Eso significa que el núcleo está envuelto en una envoltura dentro del citoplasma. El ADN está caracterizado por tener una forma lineal. Pertenecen organismos unicelulares y pluricelulares a este reino, ¿ya? El protoctista. Nutrición. Su forma de alimentarse, algunos son autótrofos, otros son heterótrofos. Los autótrofos, como les decía, son los que se alimentan sin la necesidad de agentes externos. Por ejemplo, las plantas que se alimentan por fotosíntesis son autótrofos, ¿ya? En cambio, los animales son heterótrofos, ¿ya? Nosotros somos heterótrofos, necesitamos comer verduras, ¿cierto?
comer carne, cereales, ¿ya? No generamos nosotros mismos nuestra energía. Los que son autótrofos son ya sea por transformación química o luminosa. Perdón, luminosa. Los autótrofos son por transformación luminosa. Y los heterótrofos son por transformación química de elementos, como por ejemplo como nosotros descomponemos, ¿cierto?, la materia orgánica que comemos para obtener nuestros nutrientes. A eso se refiere con reacción química. La reproducción del reino protoctista, existen especies que son asexuales y especies sexuales, con reproducción sexual. Por ejemplo, la mitosis, ¿cierto?, sería asexual. La mitosis sería asexual. No existe, ¿qué no existe? Tejidos diferenciados. No existen tejidos diferenciados. Existe y no existe pared celular. En algunos no existe pared celular, en algunos organismos. La movilidad, algunos sí se mueven, algunos no. Los hongos también son eucariotas, o sea, sus núcleos están envueltos dentro de, el citoplasma. El ADN es lineal. Entonces podemos ver que todos los organismos superiores en general tienen ADN lineal. Existen eucariotas o hongos unicelulares y pluricelulares, como les decía. La levadura, por ejemplo, es un organismo unicelular. Hay varios hongos que son de características unicelulares. No todos los hongos son pluricelulares. No todos los hongos los podemos ver a simple vista, como las típicas setas que uno ve en el bosque. Lo que uno ve del hongo en el bosque es la seta, y la seta es el organismo reproductivo, ¿ya? Pero el hongo en sí está abajo, bajo tierra. Los hongos son en general heterótrofos, ¿ya? O sea, necesitan de otro organismo o de elementos foráneos, nutrientes, por ejemplo, del suelo, para alimentarse. En el caso de los hongos, ellos se encargan de descomponer la materia orgánica básicamente de los árboles, de la madera. Todo lo que tenga que ver con que tenga celulosa, lo pueden descomponer ellos. Utilizan energía química, obviamente, ¿por qué? Porque descomponen, ¿cierto?, materia orgánica como corteza terrestre, madera ya muerta. Los hongos atacan a los árboles cuando ya el árbol está muerto. Reproducción o la parte que está muerta del árbol. Reproducción asexual y sexual, ¿ya? Existen los dos tipos de reproducción dentro de los organismos pertenecientes al reino hongos. Tejidos diferenciados no existen. Existencia de pared celular sí existe. Movilidad, algunos sí se pueden mover, otros no. En general, los hongos que vemos, por ejemplo, en el bosque, son hongos que no se mueven, ¿cierto? Plantas, o el reino Plantae, también son eucariotes. El ADN está de forma lineal. En general, son organismos pluricelulares. La nutrición es autótrofa. Nutrición autótrofa. ¿Qué significa eso? Que se autogeneran su alimento a través de la fotosíntesis, ¿cierto? A través de la fotosíntesis. O sea, ellos captan la radiación solar y a través de la fotosíntesis ellos obtienen azúcares para vivir. Lo que obtienen del suelo básicamente es el agua para absorber nutrientes que son esenciales para la vida, como el fósforo, el potasio. ¿Qué más? Fósforo, el potasio, el nitrógeno, ¿ya? Los nitratos. Son casi siempre todo lo que tenga que ver con vida tiene asociado nitrógeno, carbono y potasio y fósforo, ¿ya? No puede haber vida si no hay carbono principalmente.
pero el carbono ellos lo obtienen por la fotosíntesis también, al transformar el CO2 del ambiente, captan un carbón y botan oxígeno durante el día. Energía que utilizan, ¿cierto?, para vivir, la luz solar, luminosa. Reproducción, existen plantas que son asexuales y plantas sexuales. Hay árboles que son machos y árboles que son hembras. Y hay árboles que tienen los dos sexos en un mismo árbol. A eso le llaman, entre comillas, asexual. Tejidos diferenciados sí existen. Existencia de pared celular también existe. Movilidad, algunos sí se pueden mover, otros no. Durante el reino, refiriéndome al reino Animalia, también son eucariotes, ¿cierto? El ADN está de características lineal. Son organismos pluricelulares, todos los animales. Son heterótrofos los animales, o necesitan de otros animales o de otros seres vivos o de elementos químicos para alimentarse. Energía que utilizan, química, o sea, a través de la descomposición de un organismo muerto o viviente que han ingerido, por ejemplo, eh, los pastizales que comen, por ejemplo, las vacas, los caballos. Ellos transforman, ¿no es cierto?, ese pastizal a través de reacciones químicas que ocurren generalmente en el estómago, y de ahí obtienen sus alimentos, sus nutrientes. Reproducción sexual. Tejidos diferenciados sí existen. Existencia de pared celular no existen. No existen. Movilidad sí. Todos los animales en general se mueven. Algunos despacito, otros más rápidos, pero todos se mueven. Esas son como las características principales, ¿cierto?, de los distintos reinos: el mónera, el protoctista, hongos, plantas, animales. Los organismos que pertenecen al mónera básicamente son las bacterias. Ahí tenemos el reino mónera, ¿cierto? Son procariotes con tamaños que van de 1 a 15 micrómetros. 1 a 15 micrómetros. Uno habla de micras, pero la palabra correcta es micrómetros. O sea, una millonésima. Uno es una millonésima de, ¿qué cosa? Metro. Acuérdense que un milímetro es una milésima de un metro. Entonces, una micra o micrómetro es una millonésima de un metro. Carecen de núcleo. El ADN es circular. El citoplasma no está compartimentado. ¿Ya? Está todo. No hay separación de organelos. Generalmente aparece rodeado a la célula una pared protectora. ¿Ya? Generalmente aparece rodeado a la célula una pared protectora, la pared celular. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de una bacteria en donde se ve un flagelo. Ese flagelo le sirve para moverse, por eso algunos se pueden mover, flagelo, parecía un espermio, ese flagelo, pero esto es una bacteria. Tiene otra cosa que se llama pili, no sé si se dan cuenta. A través de esos pili pueden transmitir genes a otras bacterias. Por ejemplo, cuando se hacen fuertes las bacterias intrahospitalarias, producto de que van quedando restos de bacterias en el piso, porque cuando se rompe la pared celular, muere la bacteria, ¿cierto? Pero quedan restos de ADN. Y hay bacterias vivas que a través del pili absorben restos de ADN de organismos ya muertos, que por ejemplo fueron combatidos con antibióticos. Entonces, esa nueva bacteria que captó a través del pili un gen de una bacteria que fue combatida por un antibiótico, después adquiere la capacidad de resistencia a ese antibiótico. Por eso las bacterias intrahospitalarias son cosas serias. Agarrarse una bacteria intrahospitalaria es complicado, es muy difícil matarla porque generalmente
a través del pili han obtenido trozos de ADN de otras bacterias que han muerto y estas seguramente murieron por algún antibiótico. Por lo tanto, le pasan de alguna forma la capacidad de defenderse de esos antibióticos a estas bacterias. Y eso hace que sea muy difícil matarlas. Hoy en día, la medicina moderna, uno de los de áreas de investigación justamente en la medicina moderna es encontrar nuevos antibióticos para poder destruir algunas bacterias o matar algunas bacterias que son muy difíciles de matar, que la amoxicilina ya no les hace nada y otros antibióticos como la penicilina no les hacen nada. Entonces hay toda un área de investigación dentro de la medicina en esa área. Ahí están las partes principales, ¿cierto?, de esa bacteria con flagelo. Podemos ver un núcleo, la pared celular, la llamada cápsula, el citoplasma, la pared citoplasmática, etc. Ahí tenemos distintos, dentro del reino Monera tenemos algas cianofisias, que son las algas de agua dulce o algas del mar, que dependiendo si hacen o no, bueno, en general no son estas algas, eh, están dentro del reino Monera, en algunas partes, en otras agrupaciones aparecen como en el reino Plantae. Cuando hablamos de algas se refiere a que hacen fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, ayudan a transformar el CO2 en oxígeno durante el día. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La marea roja es un alga, es un tipo de alga, es un microorganismo, Los principales grupos entonces del reino monero son las bacterias y las algas cianofisias. Ahí tenemos ejemplos de bacterias, ¿cierto? De acuerdo a su forma. Tenemos los estafilococos, los bacilos, los vibriones. Entonces esa bacteria que vimos con flagelo era un vibrión. Ese flagelo les permite moverse. Y los espirilos, por la forma, ¿cierto? Ese espirilo es la forma que tiene la bacteria. En el caso donde salen estafilococos, cada esfera es una bacteria, ¿ya? Y las que se están separando es porque están sufriendo de reproducción. Entonces el reino protoctista está compuesto por organismos unicelulares y pluricelulares. Dentro de los organismos unicelulares o pluricelulares, pero todos ellos están formados por células eucariotes. ¿Qué significa eucariotes? ¿Se acuerdan? Que tienen su núcleo, ¿cierto? Con una pared que lo distingue, ¿cierto?, del resto del citoplasma. Dentro del reino protoctista unicelular tenemos los protozoos, por ejemplo. Tenemos las algas unicelulares. Tenemos las algas pluricelulares también, dentro de este reino protoctista. Algas pluricelulares visibles y algas unicelulares no visibles. Aquí aparecen como en el reino protoctista y no aparecen en el reino plantae las algas, ¿se dan cuenta? Los protoctistas pluricelulares tienen sus células asociadas sin formar tejidos. Son células sin especializadas, no son células especializadas y pueden realizar cualquier función. Es interesante eso, por ejemplo, nosotros tenemos células especializadas, tenemos células nerviosas, tenemos células musculares, células óseas, ¿cierto?, que van formando nuestros huesos, son células especializadas. En cambio,
los tejidos, estos que estamos hablando, de los organismos pluricelulares, del reino protoctista, son células sin especializar, por lo tanto pueden realizar cualquier función. El reino fungi. Son organismos unicelulares o pluricelulares. Organizan sus células en filamentos largos llamados hifas. Entonces las células se organizan formando filamentos largos llamados hifas. El conjunto de hifas constituye el cuerpo del hongo. El conjunto de hifas constituye el cuerpo del hongo, al que se le denomina micelio. Tienen una pared celular de quitina, es un material, pared celular de quitina. Reproducción asexual o sexual. Y forman esporas, ¿cierto? Cuando uno golpea la seta, si uno lo pudiera ver en cámara lenta, por arriba saltan las esporas. Y esas son como semillas, ¿cierto?, que van a reproducir otros hongos donde caigan. Heterótrofos. Pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes. Son heterótrofos, o sea, necesitan de elementos externos para su alimentación, no hacen fotosíntesis. Hay hongos que son parasitarios, hay otros que son simbiontes, o sea, tienen que vivir acompañados de otro organismo, y saprófitos. Ahí tenemos la seta típica de un hongo, ¿cierto? Esa es la parte que uno debiera sacar cuando tiene claro que es un hongo comestible. Ojo con eso, porque si no, se van a envenenar. Hay la gran mayoría de los hongos no son comestibles, son muy tóxicos. Ahí tenemos otro tipo de hongo, más bien microscópico. Y un hongo que le llaman oreja de hombre, que suele salir en las cortezas de los árboles. Seguramente la han visto. Oreja de hombre le llaman a ese hongo. Acuérdense que de los hongos, dentro de los hongos está la trufa, que es un alimento considerado gourmet, una trufa de 1 kilo, como el porte de un melón, no es redonda, tiene una forma como de una papa. Puede costar 4, 5, 6 millones de pesos fácilmente. Y los hongos más importantes, por lejos, ¿cierto?, son los que nos han dado antibióticos. El primer antibiótico fue la penicilina, y viene a partir de un hongo, a partir de una levadura. Entonces, por eso yo una vez, cuando estaba estudiando el magíster en medio ambiente, me acuerdo que había un rayado en la Universidad del Paraíso y decía: los hongos salvaron al mundo. Los hongos salvaron al mundo. Se refiere obviamente al descubrimiento de los antibióticos. Ahí están los grupos más representativos del reino hongos. Entonces, los tipos de hifas, las hifas, por ejemplo, de los hongos deuteromicetos, son septadas, o sea, forman así como árboles. Los zigomicetos, muy ramificadas, sin septos nucleados. Los ascomicetos, muy ramificadas, hifas septadas también. Hay una hoja que vemos que está atacada por un hongo, ¿cierto? Muy ramificadas, hifas septadas y nucleadas. Los basidomicetos. Esos son los hongos ya que nosotros como identificamos como hongos, con Z y todo. Reproducción sexual. No se conoce la reproducción sexual dentro de los deuteromicetos. Sexual por unión de algo parecido a los gametos, sexual por unión de gametoangios, no forma de gametos. Sexual por gametos o unión de gametangios. El cuerpo fructífero es un ascocarpo. Y los basidiomicetos tienen reproducción sexual, forman cuerpos fructíferos llamados
basiodiocarpos. Basidiocarpo. Tipo de vida. Los deuteromicetos tienen tipo de vida parásita y saprófita. Cigomicetos, parásita y saprófita. Ascomicetos, parásita, saprófita y simbionte. Basidiomicetos, parásita y saprófita. Por ejemplo, los líquenes no son ni alga ni hongos, es una simbiosis entre un hongo y un alga. El hongo no puede vivir por sí solo y el alga tampoco. Juntos pueden vivir y son los que nosotros conocemos líquenes, ¿ya? A eso se refiere con simbionte. El reino plantas. Las metáfitas. Son en general plantas que son visibles, ¿ya? Por eso se llaman metáfitas. Organismos eucariotes, pluricelulares, fotosintéticos, o sea, viven a través de la fotosíntesis, por lo tanto son autótrofos. Reproducción puede ser asexual o sexual. Desarrollo de estructuras para fijarse al sustrato, las raíces, ¿cierto? Desarrollan estructuras para fijarse al sustrato y absorber agua y sales minerales. El agua justamente es para poder absorber estas sales minerales y transportarle al resto de su estructura. Para eso el agua, esa es la función que cumple el agua. Transportar esas sales minerales o los minerales que necesitan para vivir de mejor forma, los nutrientes. Pero la energía la obtienen a través de la fotosíntesis, o sea, de la energía lumínica, básicamente del sol, de la radiación solar. Los distintos tipos de plantas. Las briófitas. ¿Qué pasa con? ¿Tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas? No. Las pteridófitas, en donde pertenecen los helechos, sí tienen raíz, sí tienen tallo y sí tienen hojas. Las gimnospermas, por ejemplo, la araucaria, o ¿cómo se llama este otro árbol? Siempre se me olvida. Bueno, los pinos en general, los que nosotros conocemos como pinos, tienen raíz, tienen tallo y tienen hojas. Las angiospermas, o sea, las que generan flores y frutos, también tienen raíz, tallo y hojas. ¿Cómo son los tejidos de las briófitas? Tienen epidermis y conductores. Las pteridófitas tienen epidermis y conductores. Lo mismo con las gimnospermas. Los tejidos son epidermis y conductores. Y las angiospermas también tienen epidermis y conductores. ¿Se han fijado cuando se echan a perder las flores en un florero? ¿Han visto el olor que toma? O cuando después de que estuvo una feria pasa un tiempo y el resto de las cosas que están con agua se descomponen, el olor que sale. Bueno, es que son seres vivos y generan los mismos olores y los mismos gases de mal olor, maloliente, de cualquier descomposición. Entonces, pues hay mucha gente que es vegetariana por no hacer sufrir los animales, porque los consideran quizás más vivos, pero cuando nos alimentamos de las plantas o de los vegetales, también matamos y cortamos. ¿Ya? Flores. ¿Tienen flores las briófitas? No. Las pteridófitas tampoco. Las gimnospermas sí producen flores. Y por supuesto las angiospermas. ¿Producen semillas las briófitas? No. Las pteridófitas tampoco. Las gimnospermas sí producen semillas. ¿Ya? Por esos especies de cocos que caen de los pinos tienen semillas a los lados. Y las angiospermas sí claramente producen semillas que están envueltos por el fruto que nosotros comemos muchas veces. ¿Tienen fruto las briófitas? No. Las pteridófitas tampoco. Las gimnospermas no generan frutos. Generan semillas, pero no frutos. Y las angiospermas sí generan frutos. En general son los árboles frutales. Fecundación.
Las briófitas, fecundación solo en presencia de agua. Pteridófitas, fecundación solo en presencia de agua. Gimnospermas no precisa de agua para la fecundación. ¿Ya? O sea, el polen puede volar de un árbol masculino a femenino, a un árbol femenino y producirse la fecundación. O a veces el mismo árbol tiene los dos géneros, femenino y masculino. No precisa de agua para la fecundación, en el caso de los angiospermas. ¿Por qué? Porque generan semillas, ¿cierto? Pero básicamente es porque los dos organismos sexuados, ¿cierto?, están en la flor, ¿ya? Por eso no precisan de agua para la fecundación. Reino Animalia o de los animales. Son organismos eucariotas, ¿cierto? Pluricelulares, heterótrofos, cuyas células no poseen pared y se agrupan formando tejidos, como el tejido muscular, ¿cierto? El tejido óseo, la epidermis. Son tejidos especializados que no pueden cumplir cualquier función. Generalmente se forman por la unión de gametos en el reino animal. La fecundación del óvulo por el espermatozoide origina el cigoto, ¿cierto? El cigoto, que mediante su desarrollo embrionario y postembrionario origina al individuo adulto. Entonces se necesitan son sexuados todos, ¿cierto? La fecundación es entre el gameto femenino y el gameto masculino. Una que entre el primer espermatozoide en el óvulo se forma el cigoto, y mediante un desarrollo embrionario, ¿cierto? Que al principio simplemente tiene que ver con divisiones celulares, se forma el embrión y después se van especializando de a poco a partir de una masa que al principio no hay diferencia entre las células, increíblemente van tomando formas y se van especializando en el proceso embrionario. Después tenemos dentro del embrión huesos, ¿cierto? Un corazón, órganos bien diferenciados, la piel, hasta después del nacimiento nace, ¿cierto? Generalmente depende mucho del reino animal, los organismos recién nacidos dependen mucho de sus padres, especialmente de la madre, y entre más complejo el individuo, más tiempo se demora en desarrollarse. Piensen ustedes que ustedes mismos todavía se están desarrollando, ya tienen 18, 20 años algunos. Por ser organismos más complejos necesitamos más de conocimientos para poder sobrevivir. En cambio, un caballo, ¿cierto? Antes de la hora ya está parado el caballo, ya está caminando. En cambio, nosotros, ¿cuánto nos demoramos en caminar? Más de un año. En hablar, 2, 3 años. En ser útil para la sociedad, más de 20 años. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, que son los dioblásticos y los triblásticos. Esos son los dos grandes grupos de los animales, diblásticos y triblásticos. Los diblásticos tienen un desarrollo embrionario sencillo y están formados por dos hojas de células embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Ahí tenemos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería eso? Un coral. En cambio, los triblásticos tienen un desarrollo más complejo y están formados por tres hojas de células embrionarias, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Dentro de ellos están los protostomos, como los nematodos, los anélidos, los molúsculos, los artrópodos. Los nematodos, ¿saben lo que son? Los nematodos son los gusanos, ¿ya? Los moluscos todos los conocemos. Hay un ejemplo de un gusano, ¿cierto? Un nematodo. Ahí tengo un artrópodo, ¿cierto?
Dentro de los triblásticos también están los deuterostomos. Deuterostomos. Tenemos los equinodermos cordados. Y tenemos, por ejemplo, los elefantes, equinodermos y los cordados. Los equinodermos sería, por ejemplo, la estrella de mar, y los cordados los que tienen columna vertebral. ¿Ya? Unos son los equinodermos y los otros los cordados. Esos son los deuterostomos. ¿Alguna pregunta, chiquillo? ¿Preguntas? ¿Por qué están tan callados? Bibliografía, bibliografía. Bueno, hay muchos libros. Cualquier libro de biodiversidad básica, ¿cierto? Y también de ecología les puede servir. ¿Algún autor que recomiende, profe? No recuerdo en este momento los apellidos de los autores, pero si estudian de mi PowerPoint van a estar bien. Eh, Vamos a ver otra cosa ahora. Vamos a ver algo de microbiología. ¿Qué pasó? Ahí sí. Esta fue mi profe de microbiología. Voy a ocupar su PowerPoint. Ella es profesora de la Universidad de Valparaíso. Ahí tenemos algunos microorganismos procariontes o procariotes. Todas las bacterias básicamente, ¿ya? Están las cianobacterias y las bacterias, y las arcaebacterias, que son las más antiguas. Así más o menos la forma de una bacteria en donde se le ve su flagelo, ¿cierto? Que le permite moverse, sus pilis, que le permiten atrapar eh, restos de otras bacterias que adquirieron, por ejemplo, la fortaleza de combatir o que un antibiótico no le haga nada. Microorganismos eucariontes ahora. Los eucariontes, acuérdense que tienen que ver con que el núcleo está envuelto y separado del resto de las partes del citoplasma. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una célula en donde el núcleo está claramente separado del citoplasma. Y los organelos, ¿cierto?, constituyentes de las células eucariontes. Vacuolas, lisosomas, mitocondrias. Ejemplos de algunos de estos organismos: hongos unicelulares, protozoos. Los protozoos también son eucariontes y organismos unicelulares, y tienen un flagelo que les permite moverse.
los virus con ácido nucleico más proteínas. Básicamente un virus es ácido nucleico más proteínas, pero tiene una envoltura que lo envuelve, ¿cierto? Ahí tenemos un tipo coronavirus, el que está a su izquierda. No es el famoso, pero es un tipo de coronavirus. Ahí le hicieron como una abertura para que se vea el ADN. Entonces, básicamente un virus, dice virus animal, no porque sean animales, sino porque el coronavirus básicamente es un virus que se mueve en especies animales. Pero también hay otros virus, como ese que está ahí abajo, que parece una araña, y es un organismo unicelular, es increíble. Tiene como patas y esa cabeza gigante donde está el ADN. Parece que fuera una película de extraterrestres, ¿cierto? Y ahí vemos una célula que está siendo atacada por estos bacteriófagos. Una sola célula, que puede ser un leucocito, que el leucocito está para defendernos, ¿cierto? Son nuestros soldados para defendernos de los organismos que pueden entrar a nuestro sistema sanguíneo, y ellos lo que hacen es comérselas. Por las bacterias, por ejemplo, se las comen, las atacan. Pero si se comen un virus, el virus se reproduce dentro de la bacteria, de la bacteria. El virus se reproduce dentro de la célula usando su metabolismo y después revienta esa célula y salen cientos de estos virus. Entonces los virus no se consideran seres vivos. ¿Por qué? Porque para que exista un ser vivo, tiene que tener dos capacidades. Una es de reproducirse y otra de tener metabolismo propio. Todas las células que componen nuestro cuerpo, las bacterias, por ejemplo, que son organismos unicelulares, los protozoos, tienen la capacidad de reproducirse y a su vez tienen un metabolismo propio. En cambio, los virus no tienen metabolismo propio. Y para reproducirse necesitan del metabolismo de otras células, al cual se podría decir que parasitan, ¿cierto? Los virus son verdaderos parásitos de otras células. Por lo tanto, no se consideran seres vivos, increíblemente. A pesar de la complejidad que tiene un bacteriófago que parece una araña, como les dije, y ahí vemos un leucocito envuelto en bacteriófagos, y hasta pedía esa célula. Origen de los microorganismos. Bueno, parte del supuesto del origen de la vida, parten de un ancestro universal según la ley de la evolución, más que ley, teoría de la evolución, en donde hay bacterias más antiguas que se le llaman arcaebacterias. Después vienen las eucariotas, que son microorganismos con núcleo definido dentro de su citoplasma, y de ahí se supone que vienen incluso las plantas y los animales, según el árbol de la evolución. Y las bacterias, que son organismos, ¿cierto?, procariotes, unicelulares, y que el ADN, ¿cierto?, en la bacteria está dentro del citoplasma y sin paredes claras. Ese vendría siendo el árbol filogenético que parte del origen de la vida. Árbol filogenético universal. ¿Ya? Ahí lo tenemos el mismo árbol, ¿cierto?, que parte del origen de la vida abajo. Vemos cómo llegan a formarse las distintas bacterias, cianobacterias, cloroplastos, proteobacterias, gram positiva bacteria, gram negativa bacteria. Tenemos las arcae, ¿ah?, que se suponen los individuos más antiguos. Dentro de eso están los metanococcus, termococcus, termoplasmas, extremófilas. Por ejemplo, ¿cuáles son las extremófilas?
por ejemplo, la Thiobacillus ferrooxidans, que es una bacteria extremófila porque puede vivir a temperaturas altas y también en aguas ácidas, ¿ya? Por lo tanto, es una bacteria extremófila. Y dentro de esa rama, ¿cierto?, sigue otra rama más larga, que serían los organismos eucariotes, donde el núcleo está envuelto, ¿cierto?, dentro del citoplasma, y en ese árbol aparecen las plantas, ¿cierto?, el reino planta, el reino fungi y el reino animalia. Eso sería como el árbol de la vida, desde el punto de vista de la teoría de la evolución. En general, los microorganismos cumplen funciones medioambientales, ¿ya? Son necesarios para, por ejemplo, la salud de un suelo. Tienen que haber bacterias de forma equilibrada, entre comillas, bacterias buenas, bacterias malas, para que el suelo tenga un equilibrio que permita la vida. Lo mismo las aguas. Las aguas, por ejemplo, de un acuario tienen bacterias buenas y bacterias malas. Y cuando uno habla de un acuario, dice que el acuario está ciclado, cuando tiene el equilibrio de esa flora microbiana en equilibrio. Por lo tanto, los microorganismos cumplen una función esencial en la vida. ¿Por qué? Porque tienen que estar en los suelos. Un suelo sano tiene que tener un equilibrio microbiológico, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la microbiología, tenemos, por ejemplo, la necesidad del estudio de la microbiología de suelo, la microbiología desde el punto de vista de la bioremediación, la microbiología industrial, ¿cierto?, que me permite, por ejemplo, obtener yogur, quesos, el pan, ¿cierto?, a través de la levadura. También tenemos microbios que nos ayudan a generar comida sana, por ejemplo, para la microbiota, ¿cierto?, que habita en nuestro estómago, tenemos que tener un equilibrio ahí también. Entonces, no todos los microorganismos son malos, hay muchos microorganismos que son necesarios y buenos para la vida. Tenemos que tener un control, ¿cierto?, de las infecciones, ¿ya? Porque los microorganismos se transmiten por el medio ambiente, ya sea a través de vectores o por contacto directo. La microbiología diagnóstica también existe. O sea, viendo los microorganismos que hay, por ejemplo, en un agua, yo puedo saber cuál es la calidad de esa agua. Si encuentro muchos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Echiquira coli. Echiquira coli. ¿Sabes lo que es la Echiquira coli? Es un microorganismo que está asociado a los excrementos, a la caca. Por lo tanto, para saber si un agua está sana o no, va a depender de cuántos Echiquira coli existan, ¿ya? Por, eh, por mililitros, por ejemplo, por mililitros. También tenemos el desarrollo de la biotecnología, ¿cierto? Cómo podemos combinar características de una especie con otra para generar, por ejemplo, transgénicos, como el tomate larga vida, un tomate que dura más tiempo. ¿Por qué? Porque es transgénico. El tomate lima chino, por ejemplo, es un tomate delicioso, rico, pero no te va a durar más de 3 días en la feria o en un supermercado. Se echa a perder rápido, se seca rápido, se arruga rápido y básicamente se infecta con hongos rápido. En cambio, el tomate larga vida puede estar una semana en el supermercado, 2 semanas, se puede enfriar por harto tiempo, y eso le permite recuperar más dinero al distribuidor, que sería el supermercado, y también recuperar y vender toda su producción al productor. En cambio, el productor de tomates limachino es complicado. ¿Por qué? Porque su tomate no le va a durar más de 3 días, y si no lo logra vender, va a ir a pérdida. La calidad del agua también tiene mucho que ver con la microbiología. Y la microbiología acuática, tanto de agua dulce como de agua salada, también es clave. También la microbiología aérea, ¿ya?
es importante conocerla para saber qué microbios pueden transmitirse vía aérea. Ya, chiquillos, yo creo que es suficiente por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Estudien porque es harta materia. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.